El sol se elevaba perezosamente sobre la Ciudad de México, sus rayos dorados deslizándose por las ventanas del imponente ático en el corazón de Polanco. Sofía Mendoza abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de la expectativa en su pecho. Hoy era su 25º cumpleaños, pero para ella era solo otro día en la jaula dorada que llamaba hogar. Se levantó de la cama king size, sus pies descalzos hundiéndose en la alfombra persa que cubría el piso de mármol. Caminó hasta el balcón, observando la ciudad que despertaba abajo. Los coches ya comenzaban a llenar las calles, gente apresurada corría hacia el metro, la vida pulsaba. Sofía suspiró, envidiando la libertad que aquellas personas tenían y que ella nunca había experimentado. «Señorita Sofía». La voz de doña Lupe, el ama de llaves, sonó suave detrás de ella. «Su padre pide que se aliste. El desayuno será servido en media hora en la terraza». Sofía asintió, forzando una sonrisa. «Gracias, Lupe. Dile que estaré allí». Mientras se arreglaba, Sofía no podía dejar de pensar en cómo su vida se había convertido en una secuencia de eventos cuidadosamente orquestados por su padre, Alejandro Mendoza. Dueño del imperio de restaurantes Sabor & Lujo, Alejandro controlaba cada aspecto de la vida de su hija, desde que su madre se había ido, cuando Sofía era apenas una niña. Se vistió con esmero, sabiendo que su padre esperaría nada menos que perfección. Un vestido de seda azul marino, zapatos de tacón alto y joyas discretas, pero caras. Su reflejo en el espejo mostraba a una joven elegante y sofisticada, exactamente como Alejandro la quería. Pero los ojos de Sofía contaban una historia diferente. Eran ventanas a un alma inquieta, anhelando algo más. En la terraza, la mesa estaba puesta con una opulencia que rayaba en lo ridículo para un simple desayuno. Frutas exóticas, panes artesanales, una variedad de quesos importados e incluso caviar. Alejandro ya estaba sentado, leyendo el periódico financiero con una taza de café expreso al lado. «Buenos días, papá». Sofía saludó, inclinándose para darle un beso en la mejilla. Alejandro bajó el periódico, sus ojos evaluando la apariencia de su hija antes de que una sonrisa satisfecha se formara en sus labios. «Feliz cumpleaños, querida. Estás deslumbrante, como siempre». «Gracias, papá», respondió ella sentándose a la mesa. «Tengo una sorpresa para ti», Alejandro anunció dejando el periódico a un lado. «Esta noche tendremos una cena especial en nuestro nuevo restaurante, el Estrella de Mar. Invité a algunos amigos importantes y...» Hizo una pausa dramática. Ricardo Alvarado confirmó su asistencia. Sofía sintió su estómago revolverse. Ricardo Alvarado era el hombre que su padre había estado tratando de emparejarla desde hace meses. Heredero de una cadena de hoteles de lujo, Ricardo era, a los ojos de Alejandro, la pareja perfecta para su hija y para sus negocios. «Papá, lo agradezco, pero no creo que...» «No seas modesta, Sofía», Alejandro la interrumpió, su tono dejando claro que no aceptaría argumentos. «Ricardo es un excelente partido, inteligente, exitoso, de buena familia. Ustedes formarían una pareja poderosa». Sofía tragó saliva, sintiéndose sofocada. Su padre continuó hablando sobre los planes para la noche, sobre cómo esto podría abrir puertas para nuevos negocios, sobre cómo ella debería comportarse. Pero ella apenas escuchaba, perdida en sus propios pensamientos. Después del desayuno, Sofía se refugió en su habitación, alegando que necesitaba prepararse para la noche. En realidad, solo quería estar sola, lejos de la mirada controladora de su padre. Se sentó en el sillón junto a la ventana, observando la ciudad allá afuera, sintiéndose más atrapada que nunca. Fue entonces cuando su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Hola, Sofía. Soy Diego, mesero del Sabor de la Tierra. Sé que no debería haber tomado tu número, pero feliz cumpleaños. Espero que tengas un día especial». Sofía releyó el mensaje varias veces, una sonrisa genuina apareciendo en sus labios por primera vez ese día. Diego era el único empleado de los restaurantes de su padre que la trataba como una persona normal, no como la princesa de la cadena Sabor & Lujo. En las pocas veces que habían conversado, ella se sintió libre. Sin pensarlo dos veces, respondió: «Hola, Diego, muchas gracias.
Acabas de hacer mi día mucho más especial. La respuesta llegó casi de inmediato. ¡Qué bueno! Si quieres celebrar de verdad, conozco un lugar increíble que sirve el mejor pastel de chocolate de la ciudad. Nada elegante, pero te garantizo que vale la pena. Sofía dudó. Salir a escondidas, ir a un lugar nada elegante con un mesero. Su padre tendría un ataque si lo supiera, pero la idea de hacer algo por cuenta propia, algo que realmente quería, era demasiado tentadora. Me encantaría. ¿Dónde nos encontramos? Mientras acordaban los detalles, Sofía sentía su corazón acelerarse. Por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada, ansiosa por lo que el día podría traer. Sabía que tendría que volver para la cena que su padre había planeado, pero por unas horas sería solo Sofía. No la heredera de los Mendoza, no la futura esposa de algún ricachón, solo ella misma. Se miró en el espejo nuevamente. El reflejo ahora mostraba a una joven con un brillo de expectativa en los ojos, un rubor de emoción en las mejillas. Cambió el vestido elegante por jeans y una blusa sencilla, se puso tenis cómodos. Es solo un pastel de cumpleaños con un amigo, se dijo a sí misma, pero en el fondo sabía que era mucho más que eso. Era un paso hacia la libertad que tanto anhelaba. Mientras planeaba cómo salir sin ser notada, Sofía no tenía idea de cómo esta simple decisión cambiaría el curso de su vida. El día que había comenzado como todos los demás, estaba a punto de transformarse en el inicio de un viaje que la llevaría a cuestionar todo lo que conocía, a desafiar las expectativas impuestas sobre ella, y tal vez, solo tal vez, a encontrar el amor y la libertad que su corazón secretamente deseaba. En ese momento, parada frente al espejo, a punto de dar el primer paso hacia lo desconocido, Sofía sintió una mezcla de miedo y emoción que le reservaba el futuro más allá de las paredes doradas de su jaula. Solo había una manera de descubrirlo. Con una última mirada a la habitación que representaba todo lo que conocía, Sofía respiró profundo y caminó hacia la puerta. Era hora de vivir, aunque fuera solo por unas horas, la vida que siempre había soñado. El corazón de Sofía latía acelerado mientras bajaba por el elevador de servicio del edificio. Nunca antes había salido sola, sin guardaespaldas ni chofer. La adrenalina corría por sus venas, mezclándose con el miedo a ser descubierta y la emoción de la aventura que estaba a punto de vivir. Al pisar la acera, Sofía se sintió momentáneamente desorientada. La ciudad pulsaba a su alrededor, viva y vibrante, tan diferente del mundo controlado y aséptico al que estaba acostumbrada. Siguiendo las instrucciones de Diego, caminó unas cuadras hasta llegar a una estación de metro. El metro era una experiencia completamente nueva. Sofía observaba fascinada a las personas a su alrededor, trabajadores, estudiantes, ancianos, todos viviendo sus vidas sin el peso de las expectativas que ella cargaba. Por primera vez se sentía parte de la ciudad, no solo una espectadora distante. Bajó en la estación indicada y siguiendo el mapa en su celular, pronto divisó el café donde Diego la esperaba. Era un lugar sencillo, acogedor, con mesitas de madera en la acera y el aroma irresistible de café recién hecho en el aire. Diego saludó con la mano tan pronto como la vio, una sonrisa cálida iluminando su rostro. Vestía jeans y una camisa sencilla, tan diferente del uniforme formal con el que ella estaba acostumbrada a verlo. «Feliz cumpleaños, Sofía», dijo, levantándose para saludarla. «Me alegro de que hayas venido». Sofía sonrió sintiéndose extrañamente cómoda. «Gracias, Diego. Yo nunca había hecho algo así antes». Diego rió suavemente. «Bueno, entonces vamos a hacer que valga la pena. ¿Lista para probar el mejor pastel de chocolate de tu vida?» Los dos entraron al café y Sofía fue inmediatamente envuelta por la atmósfera acogedora. El lugar estaba lleno, con el murmullo animado de conversaciones y el tintineo de tazas. Diego la guió hasta una mesa en la esquina, donde ya había 2 rebanadas generosas de un pastel de chocolate decadente esperándolos. «¡Guau!», Sofía exclamó, sus ojos abiertos de par en par ante la visión. «Esto se ve increíble». «Espera a probarlo», Diego dijo con un guiño. Sofía tomó el tenedor, cortó un pedazo del pastel y lo llevó a su boca. El sabor explotó en su lengua, rico, intenso, perfectamente equilibrado.
Era, sin duda, el mejor pastel de chocolate que jamás había probado. «Dios mío, Diego, esto es maravilloso», exclamó ya cortando otro pedazo. Diego sonrió satisfecho. «Te dije que valía la pena, ¿no? A veces las mejores cosas de la vida están en los lugares más simples». Mientras saboreaban el pastel, la conversación fluyó naturalmente. Sofía descubrió que era fácil hablar con Diego. Él la escuchaba con genuino interés, hacía preguntas reflexivas y la hacía reír con sus historias sobre los bastidores de los restaurantes. «¿Cómo terminaste trabajando para mi padre?», Sofía preguntó curiosa. Diego dudó por un momento antes de responder. «Bueno, siempre amé cocinar. Crecí ayudando a mi abuela en la cocina y soñaba con tener mi propio restaurante algún día. Pero la vida no siempre sale como planeamos, ¿verdad? Terminé necesitando un trabajo rápido, y ser mesero parecía una buena forma de estar cerca del mundo de la gastronomía». Sofía asintió, sintiendo una conexión inesperada con Diego. Ella también tenía sueños que parecían cada vez más distantes. «¿Y tú?», Diego preguntó. «¿Siempre quisiste trabajar en los negocios de la familia?». La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. Simplemente se asumía que ella seguiría los pasos de su padre. «En realidad», comenzó vacilante, «siempre fui apasionada por el arte. Cuando era niña soñaba con ser pintora. Pero mi padre, bueno, él tiene otros planes para mí». Diego la miró con comprensión. «¿Y qué quieres tú, Sofía? ¿Qué te haría feliz?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de significado. Sofía sintió que algo se movía dentro de ella, como si una puerta largamente cerrada estuviera comenzando a abrirse. «Yo no lo sé», admitió finalmente. «Creo que pasé tanto tiempo tratando de ser quien mi padre quiere que sea, que olvidé quién soy realmente». Diego extendió la mano, tocando suavemente la de ella sobre la mesa. «Nunca es tarde para descubrirlo, Sofía». El toque de Diego envió un escalofrío por su brazo. Sofía miró sus manos unidas, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, había una intensidad que la hizo sonrojar. El momento fue interrumpido por el sonido del celular de Sofía. Era un mensaje de su padre preguntando dónde estaba. La realidad la golpeó como un balde de agua fría. «Tengo que irme», dijo a regañadientes. «Mi padre, hay una cena esta noche, me está buscando». Diego asintió entendiendo. «Claro, pero antes de que te vayas», tomó una servilleta y escribió algo en ella. «Mi número. Si quieres hablar o salir de nuevo, bueno, ahora sabes cómo encontrarme». Sofía tomó la servilleta, sintiendo el peso de ese simple pedazo de papel en su mano. Era más que un número de teléfono, era una promesa de más momentos como este, lejos de las expectativas y presiones de su vida normal. «Gracias, Diego, por todo». Se despidieron en la puerta del café, y Sofía sintió una punzada de tristeza al ver a Diego alejarse. Miró la servilleta en su mano, memorizando el número antes de guardarlo cuidadosamente en su bolsillo. De camino a casa, Sofía no podía dejar de pensar en Diego y en la tarde que habían compartido. Por primera vez en años, se había sentido verdaderamente viva, verdaderamente ella misma. Y eso la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Al llegar a casa, encontró a su padre en la sala de estar, una expresión de desaprobación en su rostro. «¿Dónde estabas, Sofía?», Alejandro preguntó, su tono frío. «Tenemos invitados llegando en 2 horas». Sofía respiró hondo, preparándose para la mentira que había ensayado en el camino. «Lo siento, papá. Yo fui a comprarme un regalo. Por mi cumpleaños». Alejandro la estudió por un momento, sus ojos buscando cualquier señal de deshonestidad. Finalmente asintió. «Muy bien, ve a arreglarte. Ricardo estará aquí pronto, y quiero que te veas deslumbrante». Sofía asintió silenciosamente y se dirigió a su habitación. Mientras se preparaba para la cena, sus pensamientos seguían volviendo a Andrés, al café, a la sensación de libertad que había experimentado. Se miró en el espejo, ahora vestida con un elegante vestido de fiesta, maquillaje impecable y joyas caras. La imagen reflejada era la de Sofía Montero, heredera del imperio Saboran Lujo, pero dentro de ella algo había cambiado.
Una semilla de rebeldía, de deseo por algo más había sido plantada. Mientras bajaba las escaleras para recibir a los invitados, Sofía sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El sabor de la libertad que había probado esa tarde era adictivo y anhelaba más. La cena sería larga, llena de conversaciones superficiales y juegos de poder. Pero ahora, Sofía tenía un secreto, un recuerdo precioso al que aferrarse, y en el bolsillo de su vestido, cuidadosamente doblada, había una servilleta con un número de teléfono, una promesa de un mundo más allá de las paredes doradas de su jaula. El salón principal del restaurante Estrella de Mar brillaba con la luz de cientos de velas, reflejándose en los cubiertos de plata y copas de cristal. La élite de la sociedad de la Ciudad de México circulaba por el ambiente. Mujeres en vestidos de diseñador y hombres en trajes caros, todos allí para celebrar el cumpleaños de Sofía Montero. Sofía, sin embargo, se sentía como una actriz en un escenario, interpretando un papel que ya no le quedaba. Su sonrisa era ensayada, sus respuestas a los saludos, automáticas. Sus pensamientos seguían volviendo a la tarde con Andrés, a la sensación de libertad que había experimentado. «Sofía, querida». La voz de su padre la trajo de vuelta a la realidad. Alejandro Montero se acercaba, acompañado por un hombre alto y apuesto. «Ven a conocer a Ricardo Alvarado». Ricardo era exactamente como Sofía lo había imaginado. Encantador, bien vestido y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tomó la mano de Sofía, besándola galantemente. «Es un placer finalmente conocerte, Sofía», dijo Ricardo, su voz suave como el terciopelo. «Alejandro habla mucho de ti». «El placer es mío, Ricardo», respondió Sofía mecánicamente, sintiendo la mirada aprobatoria de su padre sobre ellos. «Ricardo acaba de regresar de un viaje de negocios a Europa», comentó Alejandro, orgulloso. «Está expandiendo la cadena de hoteles de su familia al mercado internacional». La conversación continuó, Ricardo hablando sobre sus negocios y planes futuros, mientras Alejandro lo alentaba con preguntas entusiastas. Sofía escuchaba en silencio, sonriendo y asintiendo en los momentos apropiados, pero su mente estaba lejos de allí. En un momento de distracción, Sofía se alejó, caminando hacia el bar. Fue entonces cuando notó una figura familiar sirviendo bebidas. Andrés. Su corazón dio un salto. No sabía que él trabajaría en el evento. Se acercó al bar tratando de parecer casual. «Hola, Andrés», dijo en voz baja. Andrés levantó la mirada sorprendido. Una sonrisa rápida iluminó su rostro antes de ser reemplazada por una expresión profesional. «Buenas noches, señorita Montero. ¿Qué puedo servirle?» Sofía sintió una punzada de decepción por la formalidad, pero entendió la necesidad de ella. «Un martini, por favor». Mientras Andrés preparaba la bebida, Sofía miró a su alrededor, asegurándose de que nadie les prestara atención. «No sabía que estarías aquí hoy», murmuró. «Me llamaron a última hora», respondió Andrés, su voz igualmente baja. «Tu padre quería al mejor equipo para el evento». Sus ojos se encontraron por un momento, y Sofía sintió esa misma conexión de la tarde, pero antes de que pudiera decir algo más, la voz de Ricardo sonó detrás de ella. «Ah, aquí estás, Sofía». Se acercó colocando una mano posesiva en su espalda. «Tu padre te está buscando. Es hora de los discursos». Sofía asintió, tomando el martini que Andrés le ofrecía. «Gracias», dijo, no quedando claro si agradecía a Andrés por la bebida o a Ricardo por el aviso. Los discursos fueron como Sofía esperaba. Su padre habló largamente sobre el imperio que había construido y lo orgulloso que estaba de pasar el legado a su hija. Ricardo hizo un brindis elocuente por la futura reina de los restaurantes de la Ciudad de México. Con cada palabra, Sofía sentía que el peso de las expectativas sobre sus hombros se hacía más pesado. Cuando llegó su turno de hablar, Sofía se levantó sintiendo todas las miradas sobre ella. Por un momento dudó, sus ojos encontrándose con los de Andrés al fondo del salón. Algo en esa mirada le dio coraje. «Agradezco a todos por estar aquí esta noche», comenzó su voz firme. «Es un privilegio ser parte de esta familia, de este legado». Pero hizo una pausa, sintiendo que el aire se tensaba. «Pero también creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de encontrar su propio camino, de crear su propio legado». Un murmullo recorrió el salón. Alejandro frunció el ceño.
claramente no esperando este rumbo en el discurso de su hija. En los próximos años, Sofía continuó, sintiendo una confianza que no sabía que poseía. Espero no solo honrar el trabajo de mi padre, sino también explorar nuevas direcciones, nuevos sabores. Después de todo, el verdadero lujo está en la autenticidad, en el coraje de ser quienes realmente somos. Levantó su copa. Un brindis por la tradición, sí, pero también por la innovación. Por el coraje de seguir nuestros corazones. El salón estalló en aplausos, aunque Sofía podía ver la confusión en los ojos de muchos. Su padre aplaudía mecánicamente, su expresión ilegible. Ricardo, a su lado, parecía ligeramente irritado. Después del discurso, Sofía fue abordada por varios invitados, algunos elogiando su audacia, otros haciendo preguntas sobre sus planes futuros. Ella respondía educadamente, pero su mente estaba en turbulencia. ¿Qué acababa de hacer? En un momento de calma, se alejó nuevamente, encontrando refugio en un balcón aislado. El aire fresco de la noche fue un alivio después del calor del salón. «Discurso interesante», dijo una voz detrás de ella. Sofía se volvió para ver a Ricardo acercándose, 2 copas de champán en las manos. Le ofreció una. No era exactamente lo que esperaba. Sofía aceptó la copa, tomando un sorbo para ganar tiempo. La gente cambia, Ricardo. Evoluciona. Ricardo la estudió por un momento, sus ojos penetrantes. «Sabes, Sofía, tu padre y yo tenemos grandes planes. La fusión de nuestras empresas sería revolucionaria. Juntos podríamos dominar el mercado de la hospitalidad de lujo en México». «¿Y dónde encajo yo en esos planes?», Sofía preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ricardo sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Como mi esposa, por supuesto, la princesa del Imperio Montero Alvarado». Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna, y no era de emoción. «¿Y si no quiero ser una princesa, Ricardo? ¿Y si quiero ser simplemente yo misma?». La sonrisa de Ricardo vaciló por un momento, reemplazada por algo más frío. «No seas tonta, Sofía. Naciste para esto. Es tu destino». Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta del balcón se abrió. Era Andrés, llevando una bandeja. «Disculpen», dijo su voz profesional. «¿Puedo recoger las copas vacías?». Ricardo hizo un gesto de despido, claramente irritado por la interrupción, pero Sofía vio una oportunidad. «De hecho», dijo colocando su copa en la bandeja de Andrés, «creo que necesito un poco de aire. Si me disculpan, caballeros». Salió rápidamente del balcón dejando a Ricardo y Andrés atrás. Su corazón latía aceleradamente. El breve momento con Andrés había sido como un recordatorio del mundo más allá de esas paredes, más allá de las expectativas de su padre y de Ricardo. Mientras caminaba de vuelta al salón, Sofía sabía que había dado los primeros pasos hacia una batalla por su identidad, por su libertad. Y aunque el camino por delante parecía aterrador, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva, lista para enfrentar lo que viniera. La noche continuó, con más brindis, más charla insustancial, más juegos de poder. Pero algo había cambiado. En las profundidades de los ojos de Sofía, una llama había sido encendida, una llama de determinación, de rebeldía, de esperanza. Y mientras la fiesta llegaba a su fin, Sofía sabía que este era solo el comienzo de su viaje para descubrir quién era realmente, más allá del nombre Montero, más allá de las expectativas de su padre, más allá de los planes de Ricardo. El futuro era incierto, pero por primera vez esa incertidumbre no la asustaba. Por el contrario, la emocionaba, porque ahora finalmente estaba lista para escribir su propia historia. Los días que siguieron a la fiesta de cumpleaños de Sofía fueron tensos en la mansión Montero. Alejandro alternaba entre largos silencios y estallidos de irritación, claramente perturbado por el discurso inesperado de su hija. Sofía, por su parte, se sentía dividida entre el arrepentimiento por haber desafiado públicamente las expectativas de su padre y una creciente sensación de liberación. En una mañana particularmente tensa, Sofía decidió buscar refugio en el único lugar donde siempre se había sentido verdaderamente en paz, el antiguo estudio de su madre. Ubicado en un ala olvidada de la mansión, la habitación permanecía prácticamente intacta
desde la partida de Elena Montero, 15 años atrás. Al entrar en el estudio, Sofía fue envuelta por el olor familiar de pintura al óleo y trementina. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, iluminando lienzos inacabados y bocetos esparcidos. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. Sofía caminó lentamente por el estudio, sus dedos deslizándose sobre pinceles polvorientos y paletas secas. Se detuvo frente a un gran cuadro cubierto por una sábana. Con cuidado, retiró la tela, revelando la última obra inacabada de su madre. La pintura mostraba a una mujer de espaldas, mirando hacia un horizonte lejano. Aunque el rostro no era visible, había una sensación palpable de anhelo, de deseo por algo más allá del alcance. Sofía siempre se había preguntado si aquella figura era su madre, buscando una libertad que no podía encontrar en su vida, como la señora Montero. «Tu madre era una artista extraordinaria», dijo una voz suave detrás de ella. Sofía se giró, sorprendida al ver a doña Carmen parada en la puerta del estudio. La ama de llaves rara vez hablaba sobre Elena, respetando el silencio impuesto por Alejandro sobre el tema. «Lo era, ¿verdad?», respondió Sofía, volviendo su mirada hacia la pintura. «A veces me pregunto por qué renunció a todo esto». Doña Carmen entró en el estudio, sus ojos recorriendo el espacio con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Tu madre nunca renunció realmente, mi niña. Ella simplemente se perdió por un tiempo». Sofía miró a la ama de llaves intrigada. «¿Qué quieres decir?». Doña Carmen dudó, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. «Elena era un alma libre, Sofía. Amaba a tu padre, pero el mundo que él construyó, bueno, era demasiado pequeño para ella». «¿Es por eso que se fue?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. La ama de llaves asintió lentamente. «Tu madre creía que había más en la vida que cenas de gala y negocios. Quería crear, explorar, vivir. Al final, la presión de ser la señora Montero se volvió demasiado». Sofía sintió un nudo formarse en su garganta. Toda su vida le habían hecho creer que su madre los había abandonado por egoísmo, pero ahora, mirando los lienzos a su alrededor, aquella última pintura inacabada comenzaba a entender. «Tu padre sufrió mucho con su partida», continuó doña Carmen. «Creo que por eso se aferra tanto a ti, Sofía. Tiene miedo de perderte a ti también». Sofía asintió, sintiendo una ola de compasión por su padre que nunca antes había experimentado. «Pero yo no soy mi madre, Carmen. No voy a simplemente irme». «No, no eres tu madre», concordó la ama de llaves. «Pero tienes su espíritu, Sofía, esa misma búsqueda de algo más. Y eso asusta a tu padre más de lo que jamás admitirá». Las palabras de doña Carmen flotaban en el aire, cargadas de verdades largamente no dichas. Sofía se encontró mirando nuevamente la pintura inacabada, viendo en ella no solo a su madre, sino a sí misma. «¿Qué pasó con ella, Carmen?», preguntó finalmente Sofía. «¿Dónde está ahora?». La ama de llaves suspiró profundamente. «No lo sé, mi niña. Después de que se fue, tu padre prohibió cualquier mención de su nombre. Pero…» dudó nuevamente. «Hay rumores de que está viviendo en una comunidad de artistas en el interior, creando, enseñando, viviendo la vida que siempre soñó». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Su madre estaba viva, creando arte en algún lugar. La idea era a la vez emocionante y dolorosa. «¿Por qué me estás contando todo esto ahora, Carmen?». La ama de llaves se acercó, poniendo una mano gentil en el hombro de Sofía. «Porque veo en ti la misma inquietud que vi en tu madre. Y porque creo que es hora de que conozcas toda la verdad sobre tu familia». En ese momento, el celular de Sofía vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Andrés. «Oye, ¿todo bien? No pude dejar de notar que parecías perturbada en la fiesta. Si quieres hablar, estoy aquí». Sofía miró del mensaje a doña Carmen, sintiéndose repentinamente abrumada. Su mundo, que siempre había parecido tan sólido y definido, se estaba desplegando en posibilidades y secretos que nunca había imaginado. «Gracias, Carmen», dijo finalmente, «por contarme todo esto. Yo necesito pensar». La ama de llaves asintió comprensivamente. «Tómate tu tiempo, mi niña, pero recuerda, no estás sola en este viaje».
Mientras doña Carmen salía del estudio, Sofía se encontró mirando nuevamente la pintura de su madre. La figura solitaria mirando hacia el horizonte parecía llamarla, invitándola a explorar lo desconocido. Con dedos temblorosos, Sofía respondió al mensaje de Andrés. «Gracias por preocuparte. De hecho, me gustaría mucho hablar. ¿Podemos encontrarnos?» Enviando el mensaje, Sofía sintió como si estuviera dando un paso hacia algo nuevo y aterrador, pero también emocionante. Como su madre antes que ella, estaba a punto de embarcarse en un viaje de autodescubrimiento. Mirando una última vez el estudio, los recuerdos y secretos que contenía, Sofía hizo una promesa silenciosa a sí misma. Descubriría la verdad sobre su madre, sobre su familia y, lo más importante, sobre sí misma. El camino por delante era incierto, pero por primera vez Sofía se sentía lista para enfrentarlo. Con el recuerdo de su madre como inspiración y la promesa de nuevas conexiones en el horizonte, estaba determinada a escribir el próximo capítulo de su vida en sus propios términos. Mientras salía del estudio, Sofía no se dio cuenta de la figura de su padre, Alejandro, observándola silenciosamente desde el final del pasillo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y resignación, como si supiera que el control que había mantenido durante tanto tiempo estaba a punto de escurrirse entre sus dedos. El parque Chapultepec estaba lleno de vida esa tarde de sábado. Familias hacían picnics, parejas paseaban de la mano y corredores zigzagueaban por los senderos sinuosos. Para Sofía, acostumbrada a los ambientes controlados y exclusivos frecuentados por su familia, era como entrar en un mundo completamente nuevo. Avistó a Andrés sentado en una banca cerca del lago, vistiendo jeans y una camiseta sencilla. Se veía tan diferente del mesero formal que había conocido en los restaurantes de su padre. Más relajado, más él mismo. «¿Hola?», dijo Sofía acercándose tímidamente. Andrés se levantó sonriendo. «Hola, Sofía, me alegra que hayas venido». Por un momento se quedaron allí parados, uno frente al otro, sin saber exactamente cómo actuar fuera del contexto de jefa y empleado. «¿Quieres dar un paseo?», sugirió finalmente Andrés. Sofía asintió, agradecida por la sugerencia. Comenzaron a caminar lado a lado, el silencio entre ellos lleno de expectativa y posibilidades no dichas. «Entonces», comenzó Andrés, «¿qué pasó en la fiesta? Tu discurso causó bastante revuelo entre bastidores». Sofía suspiró, sintiendo el peso de los últimos días. «Fue complicado. Creo que finalmente me di cuenta de que no puedo seguir fingiendo ser alguien que no soy». Andrés la miró con curiosidad. «¿Y quién eres, Sofía?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era simple, directa, y aún así se dio cuenta de que no sabía exactamente cómo responder. «Yo no estoy segura», admitió. «He pasado tanto tiempo siendo quien mi padre quería que fuera, que ya no sé quién soy realmente». Se detuvieron a la orilla del lago, observando los patos que nadaban perezosamente. «¿Sabes?», dijo Andrés suavemente, «a veces descubrir quiénes somos tiene más que ver con desaprender lo que otros nos han dicho que debemos ser». Sofía lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. «Pareces hablar por experiencia propia». Andrés sonrió una sonrisa un poco triste. «Digamos que yo también he estado perdido antes». Había algo en la manera en que habló que intrigó a Sofía. Parecía haber mucho más en Andrés de lo que inicialmente había pensado. «¿Y cómo te encontraste?», preguntó ella. Andrés tomó una piedrita y la arrojó al lago observando los círculos que se formaron en el agua. «Aprendí a escuchar mi propia voz, a hacer las cosas que me hacían feliz, no las que otros esperaban de mí». Sofía sintió una ola de envidia. ¿Cómo sería vivir así, libre de las expectativas de los demás? «Pero, ¿y si las personas que amas se lastiman con tus elecciones?», preguntó pensando en su padre. Andrés la miró a los ojos. «Las personas que realmente te aman querrán que seas feliz, aunque al principio no entiendan tus elecciones». Las palabras de Andrés resonaron profundamente en Sofía. Pensó en su padre, en cómo se había cerrado después de la partida de su madre. ¿Sería capaz de aceptar que ella quería una vida diferente de la que él había planeado? «Descubrí algo sobre mi madre», dijo Sofía de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas.
Andrés la miró con interés, pero no la presionó. Esperó pacientemente a que continuara. Aparentemente está viviendo en una comunidad de artistas en el interior, continuó Sofía. Todos estos años pensé que nos había abandonado por egoísmo, pero ahora me pregunto si simplemente estaba buscando su propia felicidad. ¿Y cómo te sientes al respecto?, preguntó Andrés gentilmente. Sofía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos, confundida, herida, pero también curiosa. Una parte de mí quiere encontrarla, entender por qué hizo lo que hizo. Andrés puso una mano reconfortante en el hombro de Sofía. El toque era gentil, pero envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Tal vez sea hora de que hagas ese viaje, sugirió. Encontrar a tu madre, entender tu pasado. Eso puede ayudarte a descubrir quién quieres ser en el futuro. Sofía asintió lentamente, la idea comenzando a formarse en su mente, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar sonó detrás de ellos. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí?». Se giraron para ver a Ricardo Alvarado acercándose, vestido con ropa deportiva de marca. Sus ojos se estrecharon al ver a Andrés. «Ricardo», dijo Sofía sorprendida y un poco alarmada. «Yo solo estaba dando un paseo». Ricardo miró de Sofía a Andrés, su expresión volviéndose fría. «¿Y quién es tu amigo?». Andrés extendió la mano, su postura relajada contrastando con la tensión evidente de Ricardo. «Andrés López, un placer conocerlo». Ricardo ignoró la mano extendida, volviendo su atención a Sofía. «Tu padre está preocupado. No contestaste sus llamadas». Sofía sintió una ola de culpa e irritación. «Soy perfectamente capaz de cuidarme sola, Ricardo». «Por supuesto que lo eres», dijo Ricardo, su tono condescendiente. «Pero tienes responsabilidades, Sofía. No puedes simplemente desaparecer así». Andrés dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre Sofía y Ricardo. «Creo que Sofía ya dejó claro que está bien. Tal vez sea mejor respetar su espacio». Los dos hombres se miraron fijamente, la tensión palpable en el aire. Sofía se sintió tironeada entre dos mundos, el mundo seguro y controlado que Ricardo representaba, y el mundo de posibilidades y libertad que Andrés parecía ofrecer. «Sofía», dijo finalmente Ricardo sin quitar los ojos de Andrés, «tu padre te está esperando en casa. Tenemos una cena importante esta noche, ¿recuerdas?». Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus obligaciones volviendo con toda fuerza. Cuando los abrió nuevamente, vio a Andrés mirándola con comprensión. «Ve», dijo él suavemente, «pero recuerda lo que hablamos. Tienes opciones, Sofía». Con el corazón pesado, Sofía asintió. «Gracias, Andrés, por todo». Mientras se alejaba con Ricardo, Sofía miró hacia atrás una última vez. Andrés seguía allí, una figura solitaria a la orilla del lago. En ese momento, hizo una promesa silenciosa a sí misma. Encontraría a su madre, descubriría la verdad sobre su pasado y en el proceso, encontraría su propio camino. El viaje de regreso a casa fue silencioso, la tensión entre Sofía y Ricardo palpable. Pero dentro de Sofía, una revolución silenciosa estaba comenzando. Las semillas del cambio habían sido plantadas y ella sabía que nada sería igual. Mientras el coche se acercaba a la mansión Montero, Sofía vio a su padre esperando en la entrada, su expresión una mezcla de preocupación y desaprobación. Respiró hondo, preparándose para la confrontación que sabía estaba por venir. El juego estaba a punto de cambiar, y Sofía estaba decidida a ser la autora de su propio destino. La tensión en la sala de estar de la mansión Montero era palpable. Alejandro estaba de pie junto a la chimenea, un vaso de whisky en la mano, sus ojos fijos en su hija. Sofía, sentada en el sofá, sentía el peso del silencio como un manto sofocante. Ricardo permanecía de pie cerca de la puerta, como un guardián silencioso. «¿Dónde estabas?». Alejandro finalmente rompió el silencio, su voz controlada pero cargada de emoción contenida. Sofía respiró hondo, buscando coraje. «En el parque, papá. Necesitaba tiempo para pensar». «¿Pensar?». Alejandro repitió, su voz elevándose ligeramente. «¿Pensar en qué, exactamente?». «En cómo arruinar años de planificación con un discurso impulsivo». Sofía sintió una ola de frustración crecer dentro de ella.
No fue impulsivo, papá. Fue honesto. Por primera vez en mucho tiempo, dije lo que realmente sentía. Alejandro colocó el vaso sobre la chimenea con fuerza, haciendo que Sofía se sobresaltara. ¿Y qué sientes, Sofía? ¿Que puedes simplemente tirar por la borda todo lo que he construido para ti? No se trata de tirar nada, papá, Sofía respondió levantándose. Se trata de encontrar mi propio camino. Ricardo eligió ese momento para intervenir, su voz suave pero firme. Sofía, querida, tu padre solo quiere lo mejor para ti, para nosotros. Piensa en el futuro que podemos construir juntos. Sofía miró a Ricardo, viéndolo claramente por primera vez, no como el príncipe azul que su padre quería que ella viera, sino como una pieza más en el tablero de ajedrez de Alejandro Montero. ¿Y si no quiero ese futuro, Ricardo?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Y si quiero algo diferente para mi vida? Alejandro se movió rápidamente, colocándose entre Sofía y Ricardo. ¿Algo diferente? ¿Cómo qué? ¿Huir con un mesero? ¿Abandonar a tu familia como lo hizo tu madre? Las palabras golpearon a Sofía como una bofetada. «Tú sabes dónde está ella, ¿verdad?», preguntó, la revelación repentina dejándola aturdida. «Todos estos años sabías dónde estaba mi madre». El rostro de Alejandro palideció, revelando más de lo que cualquier palabra podría. Sofía sintió una ola de ira y dolor invadirla. «¿Cómo pudiste?», gritó, lágrimas comenzando a correr por su rostro. «¿Cómo pudiste hacerme creer que nos había abandonado, que no le importábamos? Estaba tratando de protegerte». Alejandro gritó de vuelta, su fachada de control finalmente derrumbándose. «Tu madre, ella eligió el arte en lugar de nosotros, en lugar de ti». Sofía negó con la cabeza incrédula. «No, papá, ella eligió ser fiel a sí misma. Algo que tú nunca me has permitido ser». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo parecía incómodo, claramente fuera de su elemento en este drama familiar. «Sofía», intentó nuevamente, su voz conciliadora, «vamos a calmarnos. Tenemos la cena esta noche, ¿recuerdas? Importantes inversionistas estarán allí. Podemos discutir todo esto después». Pero Sofía apenas lo escuchaba. Su mente estaba girando, procesando años de mentiras y medias verdades. Miró a su padre, viendo no al poderoso empresario, sino a un hombre quebrado, todavía luchando con los fantasmas del pasado. «Necesito encontrarla», Sofía dijo finalmente, su voz baja pero firme. «Necesito hablar con mi madre». Alejandro pareció envejecer 10 años ante sus ojos. «Sofía, por favor, no hagas esto. No destruyas todo lo que hemos construido». «No estoy destruyendo nada, papá», respondió, sorprendiéndose por la calma en su voz. «Estoy construyendo algo nuevo, algo mío». Se volvió hacia Ricardo, que la observaba con una mezcla de confusión e irritación. «Lo siento, Ricardo, pero no puedo casarme contigo. No puedo vivir la vida que han planeado para mí». Ricardo dio un paso adelante, su máscara de encanto deslizándose para revelar una ira fría. «No puedes simplemente tirar todo esto por la borda, Sofía. Piensa en lo que estás perdiendo». Sofía lo enfrentó, sintiéndose más fuerte con cada momento. «No, Ricardo. Piensa en lo que estoy ganando. Mi libertad, mi identidad». Se volvió hacia su padre nuevamente, su corazón rompiéndose al ver el dolor en sus ojos. «Papá, te amo, pero ya no puedo vivir así. Necesito encontrar mi propio camino». Alejandro parecía querer decir algo, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Sofía aprovechó el momento para dirigirse a la puerta. «¿A dónde vas?», Ricardo preguntó, su voz tensa. Sofía se detuvo en el umbral, mirando a los dos hombres que habían dominado su vida durante tanto tiempo. «Voy a encontrar a mi madre, y en el proceso, voy a encontrarme a mí misma también». Con esas palabras, salió, dejando atrás un silencio aturdido. Mientras caminaba por el largo pasillo de la mansión, Sofía sintió como si estuviera caminando fuera de una prisión. Cada paso la llevaba más cerca de una libertad que apenas podía imaginar. En el garaje, dudó por un momento antes de tomar las llaves de su propio coche. Era hora de tomar las riendas de su vida. Mientras conducía fuera de las puertas de la mansión, Sofía no sabía exactamente hacia dónde se dirigía, pero por primera vez en su vida estaba en control de su destino.
Su teléfono sonó y vio el nombre de Andrés en la pantalla. Con una sonrisa contestó. «Hola», dijo, su voz llena de una nueva confianza. «Sofía, ¿está todo bien?» La preocupación en la voz de Andrés era evidente. «Nunca he estado mejor», respondió sintiéndose ligera. «Andrés, ¿te importaría darme un aventón? Creo que estoy lista para una aventura». Del otro lado de la línea, Andrés sonrió. «Estaré allí en 15 minutos. ¿A dónde vamos?» Sofía miró hacia la carretera frente a ella, un mundo de posibilidades abriéndose ante ella. «Hacia el futuro», respondió. «Mi futuro». Mientras esperaba a Andrés, Sofía sintió una mezcla de miedo y emoción. No sabía qué traería el mañana, pero por primera vez en su vida estaba ansiosa por descubrirlo. El sol de la mañana pintaba el cielo con tonos de rosa y naranja cuando el coche de Andrés dejó los límites de la Ciudad de México. Sofía observaba el paisaje cambiar gradualmente, los rascacielos dando paso a campos verdes y granjas. Cada kilómetro recorrido parecía llevarla más lejos de su antigua vida y más cerca de un futuro incierto, pero prometedor. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», Andrés preguntó lanzando una mirada preocupada a Sofía. Ella asintió, sus ojos fijos en la carretera por delante. «Nunca he estado tan segura de algo en mi vida». Las últimas 24 horas habían sido una montaña rusa de emociones. Después de dejar la mansión Montero, Sofía había pasado la noche en la casa de Andrés, durmiendo en el sofá mientras él ocupaba la habitación. La simplicidad y el calor del pequeño apartamento eran un contraste sorprendente con la opulencia fría a la que estaba acostumbrada. Esa mañana, armado solo con la vaga información que doña Carmen, el ama de llaves, había proporcionado sobre el paradero de Elena Montero, partieron hacia el interior de México. Entonces, ¿qué sabemos exactamente sobre esta comunidad de artistas?, Andrés preguntó rompiendo el silencio cómodo que se había instalado entre ellos. Sofía sacó un papel doblado del bolsillo. «No mucho. Aparentemente es una especie de colonia de artistas llamada Valle de los Colores, ubicada cerca de un pueblo llamado Sierra Azul. Doña Carmen dijo que había oído rumores de que mi madre ha estado allí durante algunos años, enseñando pintura». Andrés silbó suavemente. «Vaya, debe ser un lugar increíble». «Sí», Sofía estuvo de acuerdo, con una mezcla de ansiedad y emoción en su voz. «Solo espero que realmente esté allí». Las horas pasaron mientras seguían por la carretera, deteniéndose ocasionalmente para estirar las piernas o comer algo. La conversación fluía naturalmente entre ellos, alternando entre temas ligeros y reflexiones más profundas sobre la vida, el arte y la libertad. «¿Sabes?», dijo Andrés en un momento, «todavía no puedo creer que hayas dejado todo así. Debe haber sido una decisión difícil». Sofía miró por la ventana, observando las nubes en el cielo. Lo fue y no lo fue. Por un lado es aterrador dejar atrás todo lo que conocía, pero por otro, por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo verdaderamente por mí misma. Andrés sonrió, una sonrisa cálida que hizo que el corazón de Sofía se acelerara ligeramente. «Eres más valiente de lo que crees, Sofía Montero». A medida que avanzaban por el interior, el paisaje se volvía más accidentado, con colinas verdes y pequeños pueblos pintorescos. Finalmente, a media tarde, avistaron un cartel: «Bienvenidos a Sierra Azul». El pueblo era pequeño y encantador, con casas coloridas y plazas arboladas. Se detuvieron en un café local para preguntar sobre el Valle de los Colores. «¿Hola, colonia de artistas?», dijo la camarera anciana, sus ojos brillando. «Es un lugar mágico, ¿saben? Está a unos 20 minutos de aquí, siguiendo ese camino de tierra», señaló en una dirección. «¿Ustedes también son artistas?». Sofía dudó por un momento antes de responder. «En realidad, estoy buscando a alguien. Una pintora llamada Elena Montero. ¿La conoce?». La expresión de la camarera se iluminó con reconocimiento. «¿Elena? Claro que la conozco. Viene al pueblo de vez en cuando para comprar suministros. Una mujer encantadora, siempre con pintura en las manos y una sonrisa en el rostro». El corazón de Sofía dio un salto. Era real. Su madre realmente estaba allí, a solo unos kilómetros de distancia. Agradeciendo a la camarera, volvieron al coche. El camino de tierra era irregular, sacudiéndolos mientras Andrés conducía cuidadosamente.
Después de lo que pareció una eternidad, avistaron un gran portón de madera con las palabras Valle de los Colores, pintadas en letras vibrantes y estilizadas. Sofía sintió que su respiración se entrecortaba. Este era el momento. 15 años de separación, de preguntas sin responder, de sueños reprimidos, todo culminando en este instante. Andrés estacionó el coche y la miró. ¿Estás lista? Sofía cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en su mirada. Lo estoy. Salieron del coche y se acercaron al portón. Una campana colgada al lado emitió un sonido melodioso cuando Sofía la tocó. Después de unos momentos, oyeron pasos acercándose del otro lado. El portón se abrió, revelando a una mujer de mediana edad con cabello gris y una sonrisa acogedora. «Hola, bienvenidos al Valle de los Colores. ¿En qué puedo ayudarles?» Sofía sintió que su voz fallaba por un momento. Andrés gentilmente colocó una mano en su espalda, un gesto silencioso de apoyo. «Hola», Sofía finalmente logró decir, su voz temblorosa. «Yo estoy buscando a Elena Montero. Ella es mi madre». La expresión de la mujer cambió de sorpresa a comprensión. Miró a Sofía de arriba a abajo, como si estuviera viendo un fantasma. «Dios mío», murmuró, «eres la hija de Elena». «Sofía, ¿verdad?» Sofía asintió, sintiendo que las lágrimas se formaban en sus ojos. La mujer abrió una sonrisa cálida. «Ella habla mucho de ti. ¿Sabes? Ven, te llevaré con ella». Mientras seguían a la mujer por el camino sinuoso que llevaba al corazón de la colonia, Sofía sentía como si estuviera caminando en un sueño. Casas coloridas y talleres salpicaban el paisaje, con artistas trabajando al aire libre y música suave flotando en el aire. Finalmente, llegaron a una pequeña casa de 2 pisos, pintada en tonos de azul y blanco. En el jardín delantero, una mujer estaba de espaldas a ellos trabajando en un lienzo. La mujer que los guiaba llamó suavemente. «Elena, hay alguien aquí para verte». La pintora se volvió y Sofía sintió que el mundo se detenía. Allí, a solo unos metros de distancia, estaba su madre, mayor, con hebras plateadas en su cabello oscuro, pero con los mismos ojos expresivos que Sofía veía todas las mañanas en el espejo. Por un momento, madre e hija se quedaron paralizadas. 15 años de separación condensados en una sola mirada. «¿Sofía?», Elena susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Mi niña?». Y entonces, como si un hechizo se hubiera roto, Sofía corrió a los brazos de su madre. Las dos se abrazaron fuertemente, años de anhelo, dolor y amor reprimido, estallando en sollozos y susurros entrecortados. Andrés observaba la escena desde lejos, sintiéndose al mismo tiempo un intruso y un testigo privilegiado de un momento profundamente íntimo y transformador. Mientras madre e hija se reencontraban, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores vibrantes que adornaban los lienzos y las casas del Valle de los Colores. Era el fin de un capítulo y el inicio de otro en la vida de Sofía Montero. ¿Qué le deparaba el futuro en este nuevo mundo de colores y posibilidades? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura: el viaje de autodescubrimiento de Sofía apenas estaba comenzando. Los días que siguieron al reencuentro de Sofía y Elena fueron una montaña rusa de emociones. Madre e hija pasaban horas conversando, riendo, llorando, tratando de llenar el vacío de 15 años de separación. Andrés, sensible a la necesidad de privacidad de ellas, pasó la mayor parte del tiempo explorando el Valle de los Colores, fascinado por la vibrante comunidad de artistas. En una tarde soleada, Sofía y Elena estaban sentadas en el porche de la casa, tazas de té en las manos, observando el movimiento de la colonia. «¿Por qué nunca intentaste contactarme?», Sofía preguntó, la pregunta que había atormentado sus pensamientos durante años finalmente cobrando voz. Elena suspiró profundamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Oh, mi querida, lo intenté tantas veces. En los primeros años llamaba, escribía cartas, pero tu padre, él bloqueaba todos mis intentos. Decía que era mejor para ti, que yo solo causaría más dolor si entraba y salía de tu vida».
Sofía sintió una ola de rabia hacia su padre, pero también una punzada de comprensión. ¿Y después, por qué te rendiste? Nunca me rendí contigo, Sofía, Elena respondió, sosteniendo la mano de su hija. Pero me di cuenta de que no podía forzar mi presencia en tu vida, así que esperé. Esperé a que un día me buscaras cuando estuvieras lista. Sofía se secó una lágrima. Siento que haya tardado tanto. Elena sonrió suavemente. No te disculpes, mi amor. Estás aquí ahora y eso es lo que importa. En los días siguientes, Elena le mostró a Sofía el Valle de los Colores. La comunidad era un lugar mágico, donde artistas de todas las edades y orígenes convivían, creaban y se inspiraban mutuamente. Sofía conoció a pintores, escultores, músicos y escritores, cada uno con una historia única que contar. En uno de los talleres comunitarios, Elena presentó a Sofía a un grupo de jóvenes artistas que ella orientaba. «Esta es mi hija, Sofía», dijo Elena, el orgullo evidente en su voz. Los jóvenes la recibieron calurosamente, haciendo preguntas sobre su vida en la Ciudad de México y expresando admiración por su valentía al dejarlo todo atrás. «¿Tú también eres artista?», preguntó una joven llamada María. Sofía dudó. «Yo solía dibujar cuando era niña, pero hace mucho tiempo». Elena sonrió alentadoramente. «Nunca es tarde para volver a empezar, querida». Esa noche, sola en su habitación improvisada en la casa de Elena, Sofía reflexionó sobre las palabras de su madre. Tomó un bloc de dibujo y un lápiz que Elena le había dado y comenzó a garabatear. Al principio sus trazos eran vacilantes, inseguros, pero poco a poco algo dentro de ella despertó. Recuerdos de horas pasadas dibujando en su habitación de la infancia, soñando con un futuro lleno de colores y creatividad. Los días se convirtieron en semanas. Sofía se sumergió en el mundo del arte, participando en talleres, experimentando con diferentes técnicas, descubriendo una pasión que había quedado dormida durante tanto tiempo. Andrés, que había decidido quedarse en la ciudad cercana, la visitaba regularmente, trayendo noticias del mundo exterior y una sonrisa que hacía que el corazón de Sofía se acelerara. Una mañana, mientras pintaba junto a su madre, Sofía recibió una llamada inesperada. Era doña Carmen, la ama de llaves. «Señorita Sofía», la voz del ama de llaves sonó preocupada. «Su padre no está bien. La presión de los negocios, su partida, todo esto lo ha afectado mucho. Está en el hospital». Sofía sintió un nudo en el estómago. A pesar de todo, amaba a su padre. «Gracias por avisarme, Carmen. Yo volveré a la Ciudad de México». Cuando colgó, Sofía se encontró dividida entre dos mundos. El nuevo mundo de libertad y autoexpresión que había descubierto en el Valle de los Colores y el mundo de responsabilidades y expectativas que había dejado atrás en la Ciudad de México. Elena, percibiendo la angustia de su hija, se acercó. «¿Qué pasó, querida?». Sofía explicó la situación, lágrimas corriendo por su rostro. «No sé qué hacer, mamá. Me encanta estar aquí. Amo lo que estoy descubriendo sobre mí misma. Pero mi padre...». Elena abrazó a su hija cariñosamente. «Sofía, mi amor, no tienes que elegir entre tu familia y tu libertad. A veces, el verdadero crecimiento está en encontrar un equilibrio, en integrar todas las partes de quién eres». Sofía miró a su madre, viendo en ella no solo a la artista libre que había elegido su propio camino, sino también a una mujer sabia que había aprendido lecciones difíciles a lo largo de los años. «¿Cómo hago eso?», Sofía preguntó, su voz pequeña. Elena sonrió suavemente. «Te llevas un poco de este lugar contigo, Sofía, el coraje de ser quien eres, la pasión por la creación, y usas eso para transformar el mundo a tu alrededor, aunque sea poco a poco». Esa tarde, Sofía se preparó para regresar a la Ciudad de México. Andrés, al enterarse de la situación, inmediatamente se ofreció a llevarla de vuelta. Mientras se despedía de su madre, Sofía sintió una mezcla de tristeza y determinación. «Volveré», prometió. Elena la abrazó fuertemente. «Sé que lo harás, mi querida, y recuerda, no importa dónde estés, el arte y el amor siempre estarán contigo». En el coche camino a la Ciudad de México, Sofía miró a Andrés. «Gracias por todo», dijo suavemente.
No sé qué habría hecho sin ti en estas últimas semanas. Andrés sonrió, sus ojos dejando brevemente la carretera para encontrarse con los de ella. Estoy aquí para lo que necesites, Sofía, siempre. Mientras el paisaje cambiaba, las colinas verdes dando paso gradualmente a los contornos familiares de la ciudad, Sofía sintió una nueva fuerza dentro de sí. Ya no era solo la heredera de los Montero, ni solo la hija de una artista libre. Era Sofía, una mujer en busca de su propio camino, lista para enfrentar su pasado y moldear su futuro. El horizonte de la Ciudad de México se acercaba, y con él, un nuevo capítulo en la vida de Sofía. Un capítulo de reconciliación, de creación de puentes entre mundos diferentes, de descubrimiento de una voz única que podría resonar tanto en las galerías de arte como en las salas de juntas. El viaje estaba lejos de terminar, pero Sofía sabía que, pasara lo que pasara, lo enfrentaría con valentía, creatividad y sobre todo siendo fiel a sí misma. El Hospital Ángeles, uno de los más prestigiosos de la Ciudad de México, era un contraste sorprendente con el Valle de los Colores que Sofía había dejado atrás. Los pasillos asépticos y el silencio tenso eran un recordatorio agudo del mundo del que había huido semanas atrás. Sofía caminó vacilante hacia la habitación de su padre, Andrés a su lado, una presencia reconfortante. Antes de entrar, respiró hondo, buscando la fuerza que había descubierto dentro de sí durante su viaje. Alejandro Montero estaba acostado en la cama del hospital, pareciendo más pequeño y frágil de lo que Sofía jamás lo había visto. Cuando sus ojos se encontraron, Sofía vio una mezcla de alivio y aprensión en la mirada de su padre. «Sofía», dijo él, su voz ronca. «¿Viniste?» Ella se acercó a la cama tomando la mano de su padre. «Claro que vine, papá. ¿Cómo estás?» Alejandro esbozó una débil sonrisa. «He estado mejor. Los médicos dicen que fue estrés, exceso de trabajo». Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas no derramadas. «Añoranza». La palabra flotó entre ellos cargada de significado. Sofía sintió que su propia garganta se apretaba. «Papá, yo... no». Alejandro la interrumpió suavemente. «Déjame hablar primero. Estos días aquí me han hecho pensar mucho. Sobre ti, sobre tu madre, sobre las decisiones que tomé». Respiró hondo. «Lo siento, Sofía. Lo siento por haber intentado controlar tu vida, por no haberte permitido descubrir tu propio camino». Sofía sintió lágrimas corriendo por su rostro. «Oh, papá, tuve tanto miedo de perderte como perdí a tu madre», continuó Alejandro, «que acabé alejándolas a las dos. Yo entiendo si no puedes perdonarme». Sofía apretó la mano de su padre. «Te perdono, papá, y te pido perdón también, por no haber sido honesta contigo antes, por haber huido en lugar de hablar». Padre e hija se abrazaron, años de malentendidos y comunicación truncada, comenzando a disolverse en ese momento de vulnerabilidad compartida. Cuando se separaron, Alejandro notó a Andrés parado discretamente en la puerta. «¿Y quién es este joven?». Sofía sonrió haciendo una señal a Andrés para que se acercara. «Papá, este es Andrés. Él ha sido un gran amigo». Andrés saludó a Alejandro respetuosamente. «Es un placer conocerlo, señor Montero. Espero que se recupere pronto». Alejandro estudió a Andrés por un momento antes de asentir. «Gracias. Y gracias por cuidar de mi hija». En los días siguientes, mientras Alejandro se recuperaba, Sofía dividió su tiempo entre el hospital y la oficina de Sabor and Lujo. Para su sorpresa, descubrió que podía aplicar la creatividad y la pasión que había redescubierto en el Valle de los Colores en su enfoque de los negocios. En una reunión con el equipo de marketing, Sofía presentó una idea audaz: una serie de restaurantes temáticos inspirados en diferentes movimientos artísticos. «Imaginen», dijo, sus ojos brillando con entusiasmo, «un restaurante inspirado en el surrealismo de Dalí o en la explosión de colores de Frida Kahlo». El equipo quedó fascinado y pronto la energía creativa se apoderó de la sala. Sofía se dio cuenta de que podía ser un puente entre los mundos del arte y los negocios, aportando una nueva perspectiva a la empresa de su padre. Mientras tanto, Andrés había comenzado a trabajar en un proyecto propio, un café-galería que sería un espacio para que artistas emergentes expusieran sus obras. Sofía lo apoyaba con entusiasmo,
a menudo pasando noches discutiendo ideas y planes con él. Un mes después del regreso de Sofía, Alejandro recibió el alta del hospital. En su primera visita a la oficina, encontró una empresa transformada. La energía era diferente, más vibrante y creativa. «¿Qué pasó aquí?», le preguntó a Sofía, sorprendido. Ella sonrió. «Solo algunos cambios, papá. Estamos mezclando un poco de arte con los negocios». Alejandro observó a su hija con una nueva mirada de respeto y admiración. «Realmente encontraste tu camino, ¿no es así?», Sofía asintió. «Estoy intentándolo, y quiero que seas parte de él si estás dispuesto». Esa noche, Sofía organizó una cena especial. Alejandro, aún recuperándose, estaba sentado a la cabecera de la mesa. Andrés estaba allí, al igual que algunos de los jóvenes artistas que Sofía había conocido en el Valle de los Colores. Y para sorpresa de todos, Elena Montero entró por la puerta. El silencio que siguió fue tenso, cargado de historia y emociones no resueltas. Alejandro y Elena se miraron, años de dolor y amor perdido reflejados en sus miradas. «Elena», dijo finalmente Alejandro, su voz temblorosa. Estás hermosa». Elena sonrió suavemente. «Tú tampoco te ves nada mal, Alejandro». Sofía observó a sus padres, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. No esperaba una reconciliación milagrosa, pero tal vez, solo tal vez, podrían empezar a sanar viejas heridas. La cena progresó, la conversación fluyendo de manera sorprendentemente fácil. Los artistas discutían ideas de negocios con ejecutivos, mientras Alejandro escuchaba fascinado las historias de Elena sobre la vida en el Valle de los Colores. En un momento, Sofía se encontró sola en el balcón observando la ciudad que nunca duerme. Andrés se unió a ella, entrelazando sus dedos con los de ella. «¿En qué estás pensando?», preguntó suavemente. Sofía sonrió, mirando la escena dentro del comedor, donde mundos tan diferentes se estaban mezclando armoniosamente. «Estoy pensando en equilibrio», respondió. «En cómo es posible ser fiel a uno mismo y aún así honrar sus raíces». Andrés asintió siguiendo su mirada. «Tú hiciste que esto sucediera, Sofía. Tú construiste este puente». Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando con amor y gratitud. «Lo hicimos juntos, Andrés. Juntos». Mientras se besaban bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Sofía sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era el Valle de los Colores, ni la oficina de Sabor al Lujo, sino un espacio único que ella había creado para sí misma. Un espacio donde el arte y los negocios, la familia y la libertad, el pasado y el futuro, podían coexistir en armonía. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y posibilidades. Habría días difíciles, momentos de duda y obstáculos que superar, pero Sofía sabía que enfrentaría todo esto con coraje, creatividad y, sobre todo, siendo fiel a sí misma. Porque al final, la vida era como un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los vibrantes colores de nuestras elecciones, nuestros amores y nuestros sueños. Y Sofía estaba lista para pintar su obra maestra, un día a la vez. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios y nuevos comienzos para Sofía. Con el apoyo de su padre, que poco a poco iba entendiendo y aceptando su visión, comenzó a implementar sus ideas innovadoras en la empresa familiar. El primer proyecto fue la transformación del restaurante Estrella de Mar, en un espacio que fusionaba la alta cocina con el arte contemporáneo. Sofía trabajó en estrecha colaboración con artistas locales para crear instalaciones únicas que complementaran la experiencia culinaria. El resultado fue espectacular. Las reservaciones se agotaban semanas por adelantado y la crítica gastronómica no dejaba de elogiar la audaz propuesta. Mientras tanto, Andrés había logrado abrir su café-galería, Pinceladas, en el corazón de la colonia Roma. El lugar rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para artistas emergentes y amantes del arte. Sofía a menudo pasaba sus tardes libres allí, ayudando a organizar exposiciones o simplemente disfrutando de la atmósfera creativa. La relación entre Sofía y Andrés florecía, alimentada por su amor compartido por el arte y su deseo mutuo de crear algo significativo en el mundo. Aunque enfrentaban desafíos,
Las largas horas de trabajo de Sofía, las ocasionales críticas de la alta sociedad que no veía con buenos ojos su relación con alguien fuera de su círculo, su vínculo solo parecía fortalecerse. Un domingo por la tarde, mientras paseaban por el parque Chapultepec, Andrés sorprendió a Sofía con una propuesta inesperada. «He estado pensando», comenzó, su voz mezclada con nerviosismo y emoción. «¿Qué te parecería si combináramos nuestros proyectos?» Sofía lo miró intrigada. «¿A qué te refieres?» «Imagina esto, un restaurante-galería, un lugar donde la comida y el arte se fusionen completamente, donde cada plato sea una obra de arte comestible y cada exposición tenga su menú inspirado. Podríamos llamarlos Sabor and Color». Los ojos de Sofía se iluminaron con entusiasmo. «Andrés, eso es brillante. Sería como llevar el concepto de estrella de mar al siguiente nivel». Pasaron el resto de la tarde discutiendo animadamente sobre las posibilidades, bocetando ideas en servilletas y soñando con el futuro. Para Sofía, era la culminación perfecta de todo lo que había aprendido y experimentado en los últimos meses, una forma de honrar el legado de su familia mientras seguía su propia pasión. Sin embargo, no todo era color de rosa. A medida que Sofía y Andrés se sumergían en la planificación de Sabor and Color, enfrentaban resistencia de varias direcciones. Alejandro, aunque más abierto a las ideas de su hija, todavía tenía reservas sobre una asociación tan estrecha con Andrés. «Sofía», le dijo en una ocasión, «entiendo tu visión, pero ¿estás segura de que es prudente mezclar los negocios con el placer?» Ricardo, por su parte, no había renunciado a sus planes de fusión y matrimonio. Utilizaba cada oportunidad para recordarle a Sofía los beneficios de una alianza entre sus familias, a menudo con un tono que bordeaba la amenaza velada. «Piénsalo bien, Sofía», le dijo en una gala benéfica. «Nuestra unión podría crear un imperio. ¿Vale la pena arriesgar todo eso por un experimento artístico?» Pero quizás el desafío más inesperado vino de Elena, la madre de Sofía. Aunque inicialmente había apoyado el deseo de su hija de explorar su lado artístico, parecía tener reservas sobre la magnitud del proyecto Sabor and Color. «Cariño», le dijo durante una de sus visitas al Valle de los Colores, «solo quiero asegurarme de que no estés corriendo demasiado rápido. El mundo del arte puede ser hermoso, pero también cruel. No quiero que sufras las mismas desilusiones que yo». Sofía entendía las preocupaciones de todos, pero en su corazón sabía que estaba en el camino correcto. Cada obstáculo, cada duda, solo fortalecía su determinación. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina revisando los planes para Sabor and Color, Sofía recibió una llamada inesperada. Era doña Consuelo, la ama de llaves que había estado con la familia Montero durante décadas. «Señorita Sofía», la voz de doña Consuelo sonaba urgente, «creo que debería venir a la mansión. Su padre ha tenido una discusión acalorada con el señor Alvarado. No se ve bien». El corazón de Sofía se aceleró. Sabía que las tensiones habían estado aumentando entre su padre y Ricardo, pero no esperaba que las cosas llegaran a este punto. Cuando llegó a la mansión, encontró a su padre en su estudio, un vaso de whisky en la mano y una expresión de derrota en su rostro que Sofía nunca había visto antes. «Papá», dijo suavemente acercándose. «¿Qué pasó?» Alejandro levantó la mirada, sus ojos cansados encontrándose con los de su hija. «Ricardo amenazó con retirar todas sus inversiones si no te convenzo de casarte con él. Dice que tiene información que podría perjudicar nuestra reputación». Sofía sintió una mezcla de ira y preocupación. «¿Qué tipo de información?». Alejandro suspiró profundamente. «Aparentemente algunos de nuestros primeros negocios no fueron completamente legales. Eran otros tiempos, Sofía. Hice lo que tenía que hacer para sacarnos adelante». El silencio cayó pesadamente entre ellos. Sofía procesaba la información, su mente corriendo a través de las implicaciones y posibles soluciones. Finalmente habló. «Papá, lo que hiciste en el pasado no define quiénes somos ahora. Hemos construido algo hermoso, algo de lo que podemos estar orgullosos. No vamos a dejar que Ricardo lo destruya con chantajes y amenazas». Alejandro miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación.
¿Y qué sugieres que hagamos? Sofía se sentó frente a su padre, su determinación creciendo con cada segundo. Vamos a enfrentar esto de frente. Primero, necesitamos hablar con mamá. Ella tiene conexiones en el mundo del arte que podrían ser útiles. Luego, vamos a acelerar el lanzamiento de Sabor and Color. Si tenemos éxito, fortalecerá nuestra posición y mostrará que no necesitamos a Ricardo o su dinero. Alejandro escuchó atentamente, una chispa de su antiguo vigor regresando a sus ojos. Es arriesgado, Sofía, pero tienes razón. No podemos vivir con miedo. Esa noche marcó un punto de inflexión. Padre e hija trabajaron hasta el amanecer, trazando estrategias y haciendo planes. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte de la Ciudad de México, ambos sabían que estaban al borde de algo grande, algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino las de muchos otros. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía se reunió con Elena, explicándole la situación y solicitando su ayuda. Aunque inicialmente reticente, Elena finalmente accedió a utilizar sus contactos en el mundo del arte para apoyar el proyecto Sabor and Color. Andrés, al enterarse de las amenazas de Ricardo, redobló sus esfuerzos en el proyecto. Pasaba días enteros buscando artistas locales, negociando con proveedores y refinando cada detalle del concepto. Mientras tanto, Alejandro trabajaba incansablemente para asegurar la lealtad de sus empleados y socios comerciales. Sabía que si Ricardo cumplía sus amenazas, necesitarían todo el apoyo posible. A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento de Sabor and Color, la tensión en el aire era palpable. Ricardo había intensificado sus esfuerzos, utilizando sus conexiones en los medios para sembrar dudas sobre la estabilidad de Sabor and Lujo. La noche antes de la gran apertura, Sofía se encontraba en la terraza de la mansión Montero, mirando las luces de la ciudad. Andrés se unió a ella, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Nerviosa?, preguntó suavemente. Sofía sonrió, apretando su mano. Un poco, pero más que nada, emocionada. Pase lo que pase mañana, sé que estamos haciendo lo correcto. Andrés asintió, mirando hacia el horizonte. Sabes, cuando te conocí, nunca imaginé que estaríamos aquí. Enfrentando a magnates hoteleros, revolucionando el mundo de la gastronomía y el arte. Sofía rió suavemente. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, ¿no? Pero no lo cambiaría por nada. Se miraron a los ojos, y en ese momento, todas las dudas y miedos se desvanecieron. Tenían el uno al otro y juntos podían enfrentar cualquier cosa. La mañana de la inauguración llegó con un cielo despejado y una energía eléctrica en el aire. Sabor and Color era un espectáculo para la vista, incluso antes de abrir sus puertas. La fachada del edificio había sido transformada en un mural vibrante, obra de un colectivo de artistas callejeros locales. Una fila de personas ansiosas se extendía por la cuadra, una mezcla de críticos culinarios, amantes del arte, celebridades y curiosos. Dentro, Sofía daba los últimos toques. Cada detalle había sido cuidadosamente considerado, desde los platos diseñados por ceramistas locales hasta las esculturas comestibles que decoraban el salón principal. Las paredes estaban adornadas con obras de artistas emergentes, cada una acompañada por un plato inspirado en la pieza. Andrés se acercó a Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Es hora», dijo suavemente. Sofía asintió, tomando una respiración profunda. Juntos se dirigieron a las puertas principales. Antes de abrirlas, Sofía miró a su alrededor. Su padre estaba allí, junto a Elena, ambos con expresiones de orgullo. El personal, una mezcla de chefs experimentados y jóvenes artistas, esperaba ansiosamente. Con un gesto, Sofía dio la señal. Las puertas se abrieron y el mundo exterior inundó Sabor and Color. Las primeras horas fueron un frenesí. Los invitados recorrían el espacio con asombro, maravillándose ante la fusión perfecta de arte y gastronomía. Críticos tomaban notas furiosamente, mientras que celebridades posaban para fotos junto a las obras de arte comestibles. A media tarde, Sofía notó una conmoción cerca de la entrada. Ricardo Alvarado había llegado, acompañado por un séquito de reporteros.
Su expresión era una mezcla de desdén y curiosidad. «Impresionante, Sofía», dijo al acercarse, su voz cargada de sarcasmo. «Aunque me pregunto cuánto tiempo podrás mantener este espectáculo». Sofía lo miró directamente a los ojos, su voz firme. «Esto no es un espectáculo, Ricardo. Es el futuro. Un futuro que no necesita de tus amenazas o tu dinero». Antes de que Ricardo pudiera responder, fueron interrumpidos por una voz familiar. «Sofía, querida, esto es maravilloso». Era doña Guadalupe, una de las críticas gastronómicas más respetadas de México. Se acercó besando a Sofía en ambas mejillas. «Has creado algo verdaderamente único aquí. La forma en que has fusionado el arte y la comida es revolucionario». Ricardo palideció visiblemente ante el elogio. Sofía, sintiendo la oportunidad, sonrió cálidamente. «Gracias, doña Guadalupe. ¿Le gustaría que le diera un tour personal?». Mientras Sofía se alejaba con la crítica, pudo ver por el rabillo del ojo cómo Ricardo se retiraba. Su plan de sabotaje claramente desbaratado. A medida que avanzaba la noche, quedaba claro que Sabor and Color era un éxito rotundo. Las redes sociales estallaban con fotos y comentarios entusiastas, y ya había una lista de espera de meses para las reservaciones. Cerca de la medianoche, cuando los últimos invitados se retiraban, Sofía se encontró en la terraza del restaurante, mirando las luces de la ciudad. Andrés se unió a ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Lo logramos», susurró él en su oído. Sofía se giró en sus brazos, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Lo logramos juntos», corrigió. En ese momento, Alejandro y Elena se acercaron. El rostro de Alejandro estaba radiante de orgullo. «Sofía, hija mía, has superado todas mis expectativas. No solo has honrado el legado de nuestra familia, sino que has creado algo completamente nuevo y maravilloso». Elena tomó las manos de su hija. «Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Has encontrado una forma de unir nuestros mundos, el arte y los negocios, de una manera que yo nunca pude imaginar». Sofía miró a su alrededor, a su familia reunida, y sintió una oleada de gratitud y emoción. Su padre, Alejandro, estaba conversando animadamente con uno de los jóvenes artistas sobre las posibilidades de colaboración entre el mundo empresarial y el artístico. Elena, su madre, radiante y llena de vida, compartía anécdotas del Valle de los Colores con algunos ejecutivos fascinados. Y Andrés, su ancla en medio de toda esta transformación, charlaba con Ricardo, quien parecía estar viendo el mundo desde una nueva perspectiva. «Nunca pensé que esto fuera posible», murmuró Sofía, apretando las manos de su madre. «Que pudiéramos estar todos juntos así, sin tensiones, sin expectativas aplastantes». Elena sonrió con sabiduría. «El arte de vivir, mi niña, es encontrar el equilibrio. No se trata de elegir entre blanco y negro, sino de apreciar todos los tonos intermedios». En ese momento, Alejandro se acercó a ellas, su rostro reflejando una mezcla de emociones, orgullo, nostalgia y un toque de arrepentimiento. «Elena», dijo suavemente, «¿podríamos hablar un momento?». Elena miró a Sofía, quien asintió alentadoramente. «Ve, mamá, estaré bien». Mientras sus padres se alejaban para tener una conversación largamente postergada, Sofía se acercó a Andrés, quien la recibió con una sonrisa cálida. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, entrelazando sus dedos con los de ella. Sofía respiró hondo, observando la escena ante ella, como si estuviera en un sueño, uno del que no quiero despertar. Andrés rió suavemente. «No es un sueño, Sofía. Es el comienzo de algo nuevo, algo hermoso». «¿Y tú?», preguntó ella, girándose para mirarlo a los ojos. «¿Cómo te sientes siendo parte de todo esto?». Andrés miró alrededor, su expresión reflexiva. Honrado, emocionado, un poco abrumado, para ser honesto. «Pero sobre todo me siento agradecido de estar aquí, contigo, viendo cómo creas puentes entre mundos que parecían irreconciliables». Sofía se inclinó para besarlo suavemente. «No lo habría logrado sin ti, Andrés. Tu apoyo, tu amor, me dieron la fuerza para ser quien realmente soy». En ese momento Ricardo se acercó a ellos, su expresión ya no arrogante, sino pensativa. «Sofía, Andrés», dijo asintiendo respetuosamente, «quería agradecerles.
Sofía lo miró sorprendida. ¿Agradecernos? Ricardo sonrió, un gesto genuino que transformó su rostro. Sí, esta noche me ha hecho ver las cosas de una manera diferente. He estado tan enfocado en el éxito, en las fusiones y adquisiciones, que olvidé por qué entré en este negocio en primer lugar. ¿Y por qué fue?, preguntó Andrés curioso. Por la pasión de crear experiencias únicas para las personas, respondió Ricardo, sus ojos brillando con un entusiasmo renovado. Ver cómo ustedes han mezclado el arte con los negocios me ha inspirado. Me preguntaba si podríamos hablar sobre posibles colaboraciones para mi cadena de hoteles, algo que vaya más allá del lujo tradicional y realmente ofrezca una experiencia cultural inmersiva. Sofía y Andrés intercambiaron una mirada de sorpresa y alegría. Nos encantaría discutir ideas contigo, Ricardo, dijo Sofía. Creo que podríamos crear algo verdaderamente especial. Mientras la noche avanzaba, Sofía se encontró en el centro de un torbellino de ideas y posibilidades. Su padre y madre, después de su conversación privada, se unieron al grupo con una nueva energía, compartiendo ideas sobre cómo integrar el arte en los negocios familiares de una manera más significativa. Elena propuso organizar residencias artísticas en los restaurantes de sabor en lujo, permitiendo a los artistas crear obras inspiradas en la gastronomía y la atmósfera de cada lugar. Alejandro, entusiasmado con la idea, sugirió expandirla para incluir programas de mentoría para jóvenes chefs y artistas. Andrés compartió su visión para el Café Galería, que ahora parecía poder convertirse en una red de espacios culturales en colaboración con los hoteles de Ricardo. Y Sofía, en el centro de todo, veía cómo su sueño de unir sus dos mundos tomaba forma de maneras que nunca hubiera imaginado. A medida que la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a despedirse, Sofía se encontró un momento a solas en el balcón, mirando las luces de la Ciudad de México. Sintió unos pasos familiares detrás de ella y sonrió cuando Andrés la envolvió en sus brazos. «¿En qué piensas?», murmuró él en su oído. Sofía se recostó contra él, sintiendo la calidez de su cuerpo. «En lo mucho que ha cambiado todo en tan poco tiempo. Hace unas semanas me sentía atrapada, como si mi vida estuviera trazada sin mi consentimiento. ¿Y ahora?» la animó Andrés. «Ahora siento que todo es posible», respondió ella, girándose para mirarlo. «Siento que puedo ser fiel a mí misma y aún así honrar el legado de mi familia, que puedo amar el arte y los negocios por igual, que puedo tenerte a ti y a mi familia, sin tener que elegir». Andrés sonrió acariciando suavemente su mejilla. «Eso es porque eres extraordinaria, Sofía Montero. Tienes el don de ver la belleza en todo y de crear puentes donde otros solo ven abismos». Sofía se inclinó para besarlo, un beso lleno de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, ambos miraron hacia la ciudad que se extendía ante ellos. «¿Estás lista para lo que viene?», preguntó Andrés. Sofía asintió, una sonrisa iluminando su rostro. «Más que nunca. Tenemos un mundo que cambiar, ¿no es así?». Andrés rió suavemente. «Un restaurante, una galería y un corazón a la vez». Mientras volvían a entrar para despedirse de los últimos invitados, Sofía sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos, pero también sabía que tenía el amor, el apoyo y la fuerza para enfrentarlos. En los meses y años que siguieron, Sofía y Andrés trabajaron incansablemente para hacer realidad su visión. El imperio Sabor en Lujo se transformó, convirtiéndose en un referente no solo de gastronomía de alta calidad, sino también de innovación artística y cultural. Los restaurantes se convirtieron en espacios vivos, donde los comensales no solo disfrutaban de exquisitas comidas, sino que también se sumergían en experiencias artísticas únicas. Exposiciones rotativas, performances en vivo y colaboraciones con artistas locales e internacionales convirtieron cada visita en una aventura para los sentidos. El Café Galería de Andrés, ahora llamado Pinceladas en Sabores, se expandió a varias ubicaciones, convirtiéndose en un semillero de talento joven y un punto de encuentro para amantes del arte y la gastronomía por igual. La colaboración con Ricardo Alvarado dio frutos inesperados.
Los hoteles Alvarado se reinventaron como destinos culturales, cada uno con su propia identidad artística única, inspirada en la región donde se ubicaba. Artistas residentes, talleres interactivos y menús inspirados en obras de arte transformaron la experiencia de hospedaje en algo verdaderamente memorable. Elena, revitalizada por su reconexión con su familia y el mundo del arte, se convirtió en la directora de la recién creada Fundación Montero para las Artes. La fundación no solo apoyaba a artistas emergentes, sino que también trabajaba para llevar el arte a comunidades desfavorecidas, creyendo firmemente en su poder transformador. Alejandro, aunque inicialmente escéptico, se convirtió en un defensor apasionado de la integración del arte en los negocios. Su experiencia empresarial, combinada con la visión artística de su familia, creó un modelo de negocio que pronto fue estudiado y emulado por empresas de todo el mundo. Y en el centro de todo esto estaban Sofía y Andrés, su amor creciendo y fortaleciéndose con cada desafío superado y cada sueño realizado. Se casaron en una ceremonia íntima en el Valle de los Colores, rodeados de arte, naturaleza y las personas que más amaban. Un año después de su boda, Sofía descubrió que estaba embarazada. Mientras compartía la noticia con Andrés, ambos reflexionaron sobre el viaje increíble que los había llevado a este momento. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Sofía, acariciando su vientre a un plano. ¿Qué?, preguntó Andrés, sus ojos brillando de emoción. Que nuestro hijo crecerá en un mundo donde no tendrá que elegir entre el arte y los negocios, entre la pasión y la practicidad. Podrá ser quien quiera ser sin limitaciones. Andrés la abrazó con fuerza besando su frente, y tendrá los mejores maestros para mostrarle cómo hacerlo. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con los mismos colores vibrantes que adornaban las paredes de sus galerías y restaurantes, Sofía y Andrés miraron hacia el futuro con esperanza y emoción. Habían creado algo hermoso juntos, un legado de amor, arte y visión que perduraría mucho más allá de sus vidas. Y así, la historia de Sofía Montero, la heredera que se atrevió a soñar, y Andrés Silva, el artista que la ayudó a pintar su propio destino, se convirtió en una leyenda en el mundo del arte y los negocios. Una historia de coraje, de romper barreras y de la belleza que surge cuando permitimos que nuestros corazones guíen nuestro camino. En los años venideros, muchos jóvenes artistas y empresarios buscarían inspiración en su historia, aprendiendo que con pasión, determinación y la voluntad de tender puentes entre mundos aparentemente opuestos, cualquier sueño es posible. Y cada vez que Sofía y Andrés miraban a su hijo crecer, explorando libremente tanto el mundo de los negocios como el del arte, sabían que habían logrado algo verdaderamente extraordinario. Habían creado un nuevo paradigma, uno donde el arte y el comercio no solo coexistían, sino que se nutrían mutuamente, creando un mundo más rico, más colorido y lleno de posibilidades infinitas.